Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Bastidas. Hoy les vengo a presentar un video tutorial sobre la simulación de yacimiento en el ejercicio propuesto en clase de crudos pesados para la inyección de agua en frío hacia un pozo productor en el yacimiento ejemplo como se está representando. Nos dan todas las propiedades como tal del reservorio, como son la presión inicial, el punto de burbuja, los pozos inyector 1 y 2, en los cuales cada uno va a inyectarse 100 barriles día, el pozo productor de 200 barriles día, el tiempo de inyección de 3 años como tal, la densidad de petróleo, agua y sus respectivas viscosidades, la gravedad específica del gas, el tope de la arena, el área transversal, la permeabilidad del yacimiento. Observen con cuidado que nos están diciendo que es de 200 milidarcy, por lo tanto, no hay otra variación ni otro tipo de tabla. Así que se llega a la conclusión de que esta tabla de permeabilidad relativa de agua y petróleo, junto con sus respectivas saturaciones, está en función a estos 200 milidarcy. Tenemos una porosidad de 25%, una división de bloques de 10, sus respectivas compresibilidades con su presión y la temperatura del reservorio que serían 200 grados Fahrenheit. Para este ejercicio propuesto, vamos a utilizar la simulación de yacimiento a partir de Eclipse. Este software proviene de Schlumberger, uno de los más utilizados para la validación de los datos en la parte de análisis de reservorio. Así que a continuación les presentaré los diferentes tipos de herramientas que vamos a utilizar. En este caso utilizaremos Eclipse 100, que sería también para los modelos Black Oil. Vamos a utilizar la herramienta FloatBees, que es para la representación tridimensional del yacimiento, Office, que es la representación gráfica del yacimiento, y serán básicamente las herramientas a utilizar en este video tutorial, que es el básico. Más adelante, en otros videos tutoriales posteriores, vamos a explicar el uso de cada una de estas herramientas con un respectivo ejercicio. Actualmente nosotros podemos utilizar esta simulación de yacimiento por dos medios. Por Office, que se puede abrir a través de una consola de comandos y de allí se puede construir el yacimiento fácilmente. Pero en este caso, este video tutorial se quiere centrar en la enseñanza de cuáles serían los comandos utilizados a una data o en una extensión .data. Para realizar este tipo de simulación se recomienda tener una carpeta aparte y que se utilice un bloc de nota para editar este tipo de data y luego pasar una extensión .data para poder simular en Eclipse 100. Basado en esto, vamos a explicar cada uno de los comandos representados aquí. El primer comando es en runspec. Se podría decir que es el cerebro de toda la data que vamos a procesar aquí hoy en día en este video tutorial, con sus respectivos títulos, que es el AC-22, el número de celdas en X, Y, Z, sus dimensiones en 10, 1, 1. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 10, 1, 1? Los análisis de yacimiento se trabajan de manera tridimensional. Como pueden ver, la longitud en los bloques, las divisiones de 10 bloques representan la longitud del yacimiento. X es la representación de la longitud del yacimiento, como está aquí presente. La longitud es de 900 pies para este ejercicio, así que se puede decir que la longitud va a ser igual también a el comando X o el valor X. El ancho es la representación de Y y el espesor, que es la representación de Z. Nos están indicando también que tenemos un área transversal de 400 pies cuadrados. Como es una figura geométrica muy básica, que sería un cuadrado, podremos realizar la raíz cuadrada de 4000 y obtendríamos que el ancho de esa figura es de 63,2455 pies, el espesor es de 63,2455 pies. La longitud del yacimiento se asume a 900 pies, puede también variar a 1000 pies, 1200, dependiendo ya del ejercicio que se esté presentando. Debido a que son una cantidad de 10 bloques, entonces se hace una división 10 entre 10 bloques como tal, o 10 grillados. Tenemos que tener una longitud por cada bloque de 90 pies. Por lo tanto, estos van a servir para los análisis de grillados más adelante.
Ya una vez explicado la parte de de cómo funciona la tridimensionalidad del grillado o del análisis tridimensional del yacimiento, vamos a hacer la representación como tal ahora de cómo se podría definir. Antes de eso vamos a colocar otros comandos como sería oil y water, field, well demands, que son vamos a representar cuántos pozos hay en el ejercicio, que son 3, las conexiones que hay entre topo y base, es decir, cuántas capas, cuántos lugares vamos a completar los pozos, y va a ser una sola, porque solamente tenemos un solo espesor. Luego tenemos los grupos de yacimiento, y por último tenemos la cantidad de grupos totales en todo el sistema, que son un solo grupo de pozos. Seguido tenemos el comando tab-dins, que vamos a colocar la cantidad de tablas requeridas para las permeabilidades relativas de que vamos a utilizar en el reservorio. Debido a que nos dijeron que es una permeabilidad de 200 milidarcy y solamente tenemos una sola tabla de permeabilidad relativa, por lo tanto esto estará en función a la permeabilidad y solamente utilizaremos una tabla. En caso que hubiera más tipos de roca y diferentes permeabilidades, se tendría que definir aquí la cantidad de tablas de saturación de agua, permeabilidad relativa de petróleo y permeabilidad relativa de agua para poder utilizar los comandos. Tenemos el comando unifold. Este comando sirve para realizar la unificación de todos los archivos de entrada que se van a colocar y definir a continuación. Por último tenemos el comando start en el run spec, que este comienza el 26 de noviembre de 1994. Observen que cada vez que yo realizo una definición de comando, coloco el slash. ¿Por qué razón se coloca el slash? Debido a que permite la delimitación del comando, es decir, una vez ya definidos los valores respectivos, coloco el slash para que no exista un error o una combinación indeseada con otros comandos. Vamos ahora a la zona de grillado. La zona de grillado vamos a colocar la definición de X, de Y y de Z. Las dimensiones en X, las dimensiones en Y y las dimensiones en Z. Tenemos acá, por ejemplo, cuáles son la lógica de Eclipse para poder procesar esta data. Se va a hacer la multiplicación de NX, NY y NZ, y una vez hecha la multiplicación, se va a multiplicar a su vez con la cantidad de longitud, es decir, 10 por 90 en sí son 900 pies de longitud, como está representado en este bloque de notas. Luego vamos a las dimensiones de Y. Nuevamente se multiplica NX, NY, NZ por el ancho que se va a utilizar. Recuerden que son análisis tridimensionales, una visión tridimensional de esto. Después tenemos las dimensiones en Z, que serían nuevamente NX, NY, NZ por el espesor o la longitud de espesor que vamos a utilizar. Seguido, vamos a los comandos de TBDS de cada capa de grillado. Aquí vamos a decir cuáles son las coordenadas donde vamos a utilizar las celdas. Como es el caso de X, una longitud va a iniciar de la coordenada 1 hasta la coordenada 10. Como es el caso de Y, solamente se trabaja en una sola dimensión, que es 1, porque solamente existe un ancho, un bloque de ancho. Igual lo ocurre en Z con un bloque de espesor, como está presente. Seguido, vamos a la parte de top. La parte de top indica cuáles son los topes de las arenas que vamos a analizar. En este caso, nuevamente se hace una multiplicación de todos los números de celdas y se multiplica por el tope de la arena, que en este caso es 3000 pies. Esto nos está diciendo que es la proporcionalidad a ese punto. Cabe mencionar que Box es el que encierra todas las propiedades especiales de cada celda. Una vez definidas ya las coordenadas de cuántas celdas vamos a trabajar por el eje de las X, Y y Z y el top de las arenas que vamos a usar, se coloca el comando enbox, que nos indica que ya se ha terminado la asignación especial de dicha celda. Luego vamos a la parte de permeabilidad en X, Y, en Z, que son las direcciones en cada celda. Se utiliza las permeabilidades en X y es, como ya se mencionó, por 200 milidarcy. Luego permeabilidad en Y, va a ser 10 por 1 por 200.
Y por último sería 10 por Z por 200 milidarcy. Se define cada uno con su slash respectivo para, como les mencioné, no realizar una combinación indeseada de los sistemas. Incluso el Eclipse te puede proporcionar, en caso que no hayas colocado un slash, te puede proporcionar dónde está el error y en qué tipo de comando hace falta o está de más un slash. Por último, las porosidades de la celda. Las porosidades de la celda se multiplica todos los números de celda en X, Y, Z porque es un yacimiento homogéneo y por lo tanto se multiplica por 0.25, como ya se mencionó en el ejercicio, es de 25%. Por último, colocamos el comando int, que nos va a indicar que los archivos de salida, todos estos se van a guardar en una extensión init. Luego, vamos a las propiedades. Luego de las propiedades, o comando prox, comenzamos a definir lo que serían las densidades, las tablas PVT de petróleo y agua, respectivamente, la recompresividad de la roca, las saturaciones de hipermeabilidad relativa de las rocas y el sistema solution. Vamos primero a la parte de las densidades. Se coloca density y se coloca de este orden respectivo como se muestra en el video. Petróleo y agua. Se coloca su slash y seguimos con las PVT data. La PVT data, Eclipse en sus manuales indican lo siguiente. Las presiones deben que ir en forma descendiente y los factores volumétricos tienen que ir de manera contraria. Es decir, que el factor volumétrico de 1.18 va a ser en función al 2200. El factor volumétrico de 1.17 va a estar en función a 2400. Lo mismo ocurriría con las viscosidades que están presentes en la PVT. Luego, vamos a la PVT del agua. Estas propiedades PVT se sacaron de la siguiente manera. Como yo poseo una presión de referencia, o mejor dicho, una profundidad de referencia que es a la mitad de la arena. Si yo menciono que el tope de la arena es de 3000 pies y mi espesor es de 63.2455, pues saco la mitad de ese valor de 63.2425 y lo sumo con los 3000 pies de tope. Con esto obtendremos una presión de referencia de 3031.6227 pies. Basado en este tipo de referencia, vamos a utilizar la ecuación de la presión hidrostática y obtenemos un valor de referencia que es, o mejor dicho, la presión de referencia sería de 1312.692. Una vez obtenido este valor de presión, nos vamos al cálculo del factor volumétrico del agua y el factor compresibilidad del agua. Se utilizó para este ejercicio dos tipos de factores volumétricos. Uno, con la correlación McKay y dos, con la correlación McCoy. La correlación McKay utilizamos, era para el sistema del sistema de variación del volumen de agua pura y el sistema de variación por las temperaturas que existían en el yacimiento, o mejor dicho, en las propiedades del agua. Se obtuvo un valor de 1,03719 y otra correlación que es McCoy para agua pura, es decir, no es presencia de gas, se obtuvo un valor de 1,03237. Debido a que es un sistema petróleo-agua y vamos a trabajar en un modelo black oil, no hay presencia de gas y por lo tanto se va a seleccionar la correlación McCoy. Lo mismo ocurre con la compresibilidad del agua. La compresibilidad del agua pura, es decir, no hay presencia o no está ligada con gas, se utilizó esta correlación y se obtuvo el valor a una temperatura de reservorio de 200 grados Fahrenheit de 3,2233 elevado a la menos 6. Una vez obtenidos estos valores, se colocan y se anexan en este orden presente. Presión con su respectivo factor volumétrico, con su respectivo compresión del agua y su respectiva viscosidad, que esta te la ofrece el mismo ejercicio. Aquí está 0,6 centipoise. Se coloca su slash para delimitar, como ya mencioné, los comandos. Luego vamos a la compresibilidad de la roca. La compresibilidad de la roca tenemos la presión de referencia y también su compresibilidad de referencia, como está en el ejercicio. Seguido, vamos a la tabla de saturación de agua, las permeabilidades relativas y las presiones capilares.
se coloca en ese orden, como está presente. Por último, en las partes de props o propiedades del sistema, vamos a la sección Solution. Esta sección me indica cuáles serían la profundidad de referencia que vamos a trabajar, la presión inicial del yacimiento y el contacto agua-petróleo. Vamos a utilizar como profundidad de referencia la mitad de la arena, que es 3031,622, y la presión inicial, como se menciona al principio del ejercicio, de 2200 psi. El contacto agua-petróleo pueden colocarlo en la base de esa arena o por debajo de ella. Esto ya depende de los registros que se van a utilizar o otras correlaciones basadas en los análisis de yacimiento. La presión capilar en el contacto agua-petróleo no se desconoce y se coloca como 0. Luego, vamos a colocar este tipo de mensaje. Como están estos dos guiones consecutivos, Eclipse automáticamente los toma como comentarios del mismo autor. Por lo tanto, se utilizaría el comando rptrst, que me indica que es reiniciar para un tiempo 0 cada uno de los cálculos basados en todas las propiedades que hemos definido anteriormente. Luego vamos a la sección Summary. La sección Summary podemos colocar los reportes por separado. Pueden observar que los reportes de presión como Field Average Pressure and Bottom Hole Pressure of All Wells están separados por un slash. Lo mismo ocurre con Field Oil Production Rate, Field Water Production Rate y Field Oil Production Total. Y lo mismo pasa con al agua y unas condiciones de petróleo. Pozos de producción como tal o producción de líquido. Todo eso se coloca y se define aquí, que esto va a ser usado para nada más el pozo productor. Seguido, colocamos estas dos extensiones que permiten realizar las conexiones de cada uno de estos reportes y que se crea una extensión conjunto con la data de .rsm leída para Excel. Como última sección de esta data a pie, tenemos Schedule. Schedule nos permite colocar todas las características del pozo, de tanto productor como inyector. También nos permite colocar la localización correcta de cada pozo, las presiones de referencia que van a trabajar cada uno de ellos y también su estado, si están operando, están cerrados, entre otras opciones. Vamos a explicar uno por uno. Nuevamente se utiliza la opción rptrst basic igual a 2 slash, porque esto será un reinicio para cada tiempo definido al final de este video. Luego, vamos primero, el nombre del pozo. Se coloca el comando prop injection 2 y se así consecutivamente la cantidad de pozos, productores o inyectores que ustedes deseen. Se utiliza el comando well specs, que son las especificaciones. La localización en negrillado en I y J. Como pueden observar, el pozo productor está en las coordenadas 5i y 1j, que sería también 5x, 1y. Su presión data o su presión de referencia de fondo fluyente es de 3000 y la fase que va a producir en mi pozo productor es de petróleo, que es el del interés. Luego vamos a la parte de inyección de agua y la inyección de agua 2, es decir, en el pozo inyector 2. Se colocan sus respectivas coordenadas, 1 en I, 1 en J, 9 en I, 1 en J, como se puede observar en el video. Las fases preferibles a utilizar son el agua. Luego vamos a la completación, a los intervalos de completación, es decir, aquí vamos a localizar hasta qué punto o qué zonas vamos a utilizar nuestro pozo. En el pozo productor se colocan nuevamente las coordenadas correspondientes en I y J y los intervalos 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un solo tipo de arena, es decir, un solo estrato. Va a estar en modo abierto, cada uno de ellos. Este número 2 asterisco me indica que los otros datos consecutivos a ellos, que son variables que van a presentar más adelante en otros videos tutoriales, son predeterminados o son idénticos a estas condiciones. Luego, vamos a los diámetros del pozo. Utilizamos un diámetro de 0,667 correspondientemente.
y vamos, colocamos su slash. Este comando es compact data, es decir, todas las completaciones de la data que vamos a aplicar. Luego vamos a la producción, el control o control de producción, que se dice que es el pozo productor nada más, en modo abierto. El modo control va a ser el líquido. Recuerden que si estamos inyectando agua, va a llegar un punto en que se va a producir tanto petróleo como agua. Si ustedes colocan aquí oil, es probable que las datas al momento de va a arrojar un tipo de error, o en las gráficas no se va a poder apreciar la cantidad de agua que se va producida en el pozo. Lo mismo ocurre con oil rate, que son de que definirlo, tienes que indicar cuál es el límite, que serían 200 barriles de petróleo, como se está presentando aquí, pozo productor de 200 barriles día, la cantidad de agua, como son dos pozos inyectores y cada uno está inyectando 100 barriles día, serían 200 barriles de agua que se va a sacar de esa producción, el cabezal del pozo. El gas va a estar predeterminado a este, liquid rate, que sería la combinación de petróleo, agua como tal, reservoir rate, que sería el caudal del reservorio, es decir, la cantidad de fluido que puede sacar del reservorio hacia el pozo, y la presión límite que se va a utilizar en el cabezal del pozo, que es 14,7 en este caso. Luego tenemos inyección de control o control de inyección. Vamos a controlar cómo va a ser la inyección de nuestros pozos inyectores, su respectivo caudal y sus respectivos límites de presión. Se coloca su slash correspondiente y, repito, es muy recomendable y de manera didáctica tener estos tipos de guiones, porque así ustedes podrán observar cómo está organizado el sistema. Tenemos por último el número y cantidad de días en el time stick, o de tiempos de paso. En nuestro caso nos están diciendo que son de 3 años de análisis. Si son 3 años de análisis serían 1095 días de análisis. Por lo tanto, voy a generar un reporte cada 45. El primer reporte va a ser los 45 días de producción. El segundo los 50 días. Y luego va a decir que van a generar 10 reportes más por 100 días. O sea, es decir, cada 100 días me va a generar cada reporte. Si multiplicamos y sumamos esto, serían 1095 días en total y se coloca su slash respectivamente. También se puede definir de manera de meses, en años o días específicos, etc. Por último se coloca el comando end. Como todo el lenguaje de programación se colocaría este comando para definir toda la data. Luego observamos la data que es como tal de la simulación de pozos. Se recomienda, con mucha precaución, tener este tipo de una carpeta aparte. ¿Por qué razón? Debido a que al momento de ustedes a realizar la corrida del pozo, ¿sí? La corrida de la simulación en el launcher de Eclipse, a ustedes se les va a generar la data, o un subconjunto de data. Ya que la analogía de Eclipse para este punto es que la data es el gran edificio de todo tu yacimiento. Y cada comando principal, como runspec, grep, sprox, summary, schedule, son un departamento de un gran edificio. Esto lo vamos a representar mejor aquí. Vamos a seleccionar Eclipse. Vamos a utilizar ahora la herramienta como tal. Le damos a agregar dataset. Luego de esto vamos al siguiente sistema. Vamos a la parte de Eclipse Data, buscamos la carpeta donde hemos guardado, le damos ac-22.data, le damos clic aquí y le damos correr. Abre esta pantalla y aquí se va a generar los reportes de producción de cada uno de los que yo definí en tiempo de paso, como pueden observar. Indica reinicio del archivo escrito en el reporte 2 y comienza a hacer los cálculos respectivos. Como vamos a la carpeta y efectivamente se generan nuevas carpetas que son cada una de las extensiones que se produjo debido a la data principal. Ahora, vamos al siguiente sistema. Vamos a ver cómo se trabaja con el launcher en sí. Vamos primero a Flockbeast. Flockbeast es como mencioné, es una representación tridimensional de Eclipse.
o de los yacimientos. Vamos a abrir el programa y vamos a abrir la carpeta donde guardamos nuestra simulación. A medida que se abre el programa, OK, le damos clic aquí. Luego buscamos con la extensión .egrid, le damos a abrir, le damos OK y nos generó nuestro yacimiento. Justamente con el mismo ejemplo presentado en el ejercicio. Se puede observar el pozo productor, el pozo inyector 1 y el pozo inyector 2. Aquí está la leyenda de las saturaciones de petróleo. Y en esta parte podemos ver Scene, brillado, Properties o Property, y vemos las presiones, cómo cambia, saturación de petróleo y saturación de agua. Si queremos ver cómo va a ser el comportamiento de saturación de petróleo a través del tiempo, le damos clic aquí y se ve claramente cómo el agua va a comenzar a desplazar y la saturación de petróleo va a disminuir con el tiempo. Para verlo más un poco más despacio, como ven aquí los reportes, le damos a opciones y colocamos cuántos segundos va a tardar. Colocamos 0.8, le damos correr. Y aquí va a correr paso a paso de los reportes que yo coloqué y configuré en la dataset. Lo mismo pasaría para las presiones. Si busco la opción para presiones, Scene, brillado, propiedades, presiones, me iría a Time Step, voy a tiempo cero, o sea, es decir, al 26 de noviembre, y comienza a ver cómo la presión cambia a través del tiempo, o declina, a medida que se va produciendo hacia el pozo productor. Y aquí está la representación como tal de la presión del yacimiento a través del tiempo. Por último, vamos a observar qué forma podemos manipular nuestra dataset, o mejor dicho, nuestro grillado. Podemos ir a las opciones de preferencia, vista. Vamos a la parte de vista como tal. Podemos ver cómo se cambia de esta manera las diferentes visiones, ¿correcto? Las maneras como se puede realizar el análisis. Si ustedes desean, pueden quitar esas líneas blancas guías y se puede ver la representación más clara de la saturación en los colores en sí. Luego vamos a la parte de análisis de grillado, de cells. Como ustedes pueden ver, se puede disminuir, se puede colocar una subpropiedad como tal en conjunto, y de esta manera podemos manipular nuestro yacimiento. Luego vamos a cerrar esto y vamos a la parte de Office. La parte de Office es para la representación gráfica de todo el reservorio. Cuando tenemos la representación gráfica del reservorio, le damos correr, se nos abre esta pantalla, vamos a Result. Una vez entrado en Result, vamos a Field, Open, Summary, Log All Vectors. Ojo, los vectores son todos los sumarios que nosotros realizamos, es decir, cuáles son las gráficas que queremos ver. Inmediatamente podemos ver esto. Vamos a campo y producción de campo. Y se ve claramente cómo está la irrupción de petróleo, de agua en el pozo productor, y cómo decae con el tiempo la producción de petróleo y aumenta la producción de agua. Claro está, a los 3 años está muy cerca, de hecho, se puede claramente, la cantidad de agua va a seguir aumentando con el tiempo. Y ya a 3 años ya no es muy factible realizar la producción. Luego vamos a las siguientes opciones. Podemos ver por separados cada uno de ellos: producción de petróleo, producción de agua, los controles de inyección, como se pueden ver aquí, como usted ve las presiones como están decayendo con el tiempo, igual que en la presión de inyección 2, y así sucesivamente. Estos análisis que se están presentando en este video son análisis para realizar simulaciones de yacimientos muy simples, y también sirve para hacer simulaciones de yacimientos más complejas. Como se puede dar cuenta, es muy versátil en la herramienta en sí, y lo único que podría generar dificultad sería la creación de la data. Un consejo que se daría es que a medida que se va creando o se va diseñando cada sistema, vayan corriendo
automáticamente aquí, deben correr al sistema para que la data le comience a decir los errores y así ustedes tengan mayor expectativa y vayan con seguridad a medida que van creando la data. Bueno, es todo por hoy. Se cumplió la misión de realizar el ejercicio propuesto. Los espero para la próxima y nos vemos.